Shalom, mis hermanos. Hoy les traigo esta palabra que se ajusta un poco a los tiempos que estamos viviendo actualmente, todo lo que está sucediendo en Israel, que se va a extender al mundo entero, ¿no? Así como lo dice la Escritura, porque la gran tribulación será a nivel global, a nivel mundial, la gran persecución de los fieles, de aquellos que creen en el Mesías Yeshua y en el Padre, ¿no? Y nosotros estamos viendo estos dolores de parto en este momento como una alerta, como una trompeta que suena, como un aviso, como exhortación a la preparación, tanto desde el Rúa espiritualmente, como también desde lo material, ¿no? Cuando hablamos de lo material, hablamos de tener un poco de agua, tener un poco de comida guardados, porque tengan en cuenta que en la tribulación habrá una gran persecución. Y como dice la Escritura en el libro de Apocalipsis 13, aquel que no tenga la marca no podrá comprar ni vender. Y estamos hablando particularmente de los alimentos, ya que si nosotros leemos la Escritura, siempre los asedios que hacían los ejércitos al pueblo, se trataba de tratar de doblegarlos con relación a la comida y a la bebida, ¿no? Así que ese es un factor importante. Y también hay que tener en cuenta que José en Egipto lo que hizo justamente después de los sueños es advertir al faraón que había que guardar alimentos porque se venía un momento de tribulación. Entonces en Mateo 24 podemos ver un poco estas tres preguntas que hacen los discípulos, ¿no? Que dice así, a partir de Mateo 3, estando sentado en el monte de los olivos, ¿no? El Mesías, le preguntaron los discípulos, ¿cuándo pasarán estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del tiempo? ¿No? ¿Cuándo pasarán estas cosas? ¿Cuándo será la señal de tu venida y del fin del tiempo? ¿Cuál? Estas tres preguntas él las responde en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13. Podemos ver en 2 de Tesalonicenses 2 también, ¿no? Y Yeshua respondió, tengan cuidado que nadie los engañe, pues vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías y los llevarán por camino errado. O sea, nos advierte que van a venir muchos falsos Mesías, primeramente, ¿no? Luego dice, ustedes oirán el rugido de guerras y las noticias de guerras lejanas, es lo que estamos viendo ahora. Pero no se asusten, estas cosas tienen que acontecer, pero el fin no llegará aún. O sea, nos está advirtiendo que estas guerras, rumores de guerras, no son el fin, sino que son una antesala de esta situación. Estas cosas deben de suceder. Verso 7, porque la gente peleará una contra otra. Naciones harán la guerra una contra otra. Habrá hambruna y terremotos en varias partes del mundo. El verso 7 se refiere a lo que hoy vemos en cualquier país. Rojos contra azules, nacionalistas versus comunistas, conservadores versus digamos, progresistas. Estamos viendo la división que hay en cada país, el nación contra nación, o sea, el hermano de una nación contra su hermano de la misma nación, la pelea que hay entre unos y otros, rojos contra azules, para decirlo en un término más entendible. Una nación hará guerra contra otra, es también lo que estamos viendo, las naciones empiezan a crisparse cada vez más por una o por otra cosa, salen a flote viejas rencillas, viejos enojos, ¿no? Entonces esta situación se da en cumplimiento, lo podemos ver, son señales que Él nos advirtió que iban a estar y hoy están ahí. Y dice el verso 8, todo esto será solo el comienzo de dolores de parto. O sea que estamos viviendo los dolores de parto en este momento. Luego en el verso 9
nos dice, en ese tiempo ustedes serán arrestados y entregados para ser castigados y muertos. Y toda la gente no los odiará por mi causa. Aquí ya nos encontramos en la gran tribulación. Porque dice, en ese tiempo ustedes serán arrestados. ¿Por qué seríamos arrestados? Entregados para ser castigados, habla de tortura, y muertos. Y toda la gente los odiará por mi causa. O sea, algo claramente se va a dar, ¿no? Que la gente, empecemos ahí en esa parte, odiará por mi causa. Dice. O sea, la gente de la nada va a odiar a las personas que guardan los mandamientos y la fe en Yeshua. Los va a odiar. ¿No? Y estas personas, al no estar marcadas, al no tener la marca en sus cuerpos, en la mano ni en la frente, van a ser arrestados y entregados, ¿no? Castigados y muertos. O sea, muy probablemente con testimonio, como dice la Escritura, ¿no? No se propongan a decir nada, dice la Escritura, porque yo le daré palabra, el Espíritu le dará palabra en ese momento y nadie le podrá hacer callar, nadie los podrá hacer callar en ese momento que estén dando testimonio. En el verso 10 dice, en ese tiempo muchos les tenderán trampas para que se traicionen y se odien uno a otros. Y acá estamos hablando de amigos, puede ser familia, ¿no? Personas que nosotros de repente podríamos haber confiado, ¿no? Y muchas personas tenderán trampas a parte del pueblo del Padre. ¿Para qué? Para que sean castigados, arrestados y entregados, ¿no? Muertos. Recuerden, esto ha pasado en todas las dictaduras. Siempre ha habido un grupo, por ejemplo, donde entregaba a otro por favores, ya sea por comida, por agua, ¿no? Aquel que no conoce al Mesías y no conoce a nuestro Padre, no conoce la palabra, difícilmente pueda conocer lo que es el amor al otro, el amor al prójimo, ¿no? Amaos los unos a los otros. El que ama a su prójimo no traiciona a su prójimo, no lo delata, no lo entrega para que sea castigado o muerto. Pero la Escritura nos advierte de que nos tenderán trampas para que nos traicionemos y que se odien unos a otros, dice. En el verso 11 dice, muchos falsos profetas aparecerán y engañarán a mucha gente. Es una confirmación. Muchos falsos profetas van a aparecer y ya están. Hace mucho tiempo que vienen y están ahí. Hoy juntan miles de personas en un templo inclusive. Y hasta se hacen llamar profetas. Y engañarán a mucha gente esto. Engañarán a muchos. Como por ejemplo, le van a decir, no, el arrebatamiento es antes de la tribulación, cuando la Escritura dice que el arrebatamiento es posterior. Lea, mi hermano, Mateo 24, del verso 29 al 31, y va a ver cuál es la secuencia. Gran tribulación, segunda venida y arrebatamiento. Gran tribulación, segunda venida y arrebatamiento. Es así, y lo dice en toda la Escritura, lo dice. Aquel que quiera escapar antes, habría que preguntarse cuál es la razón por la cual no quiere pasar la gran tribulación. No, porque la gran tribulación es refinar como se refina el oro. Sí, lo que falta pulir, que es mucho lo que falta pulir. Las religiones, los que todavía están atrapados en religiones y en otros ámbitos de la sociedad. Lo secular, aquel que todavía no cree, pero que va a creer. En la desesperación, en la aflicción, va a creer, va a clamar. La gran tribulación es la muestra de fidelidad del Padre, porque va a traer a aquellos que no están y va a pulir a aquellos que dicen que están, pero en realidad viven entre el mundo y las cosas del Padre, ¿no? Y va a levantar a mucha gente que hoy todavía no cree en Él. Así que es una muestra de fidelidad y de compasión la gran tribulación. Si lo miramos desde ese punto, no es algo malo, sino más bien es para hacer mucho más pueblo de lo que hoy es.
Porque si hoy, en este momento, fuera el arrebatamiento y tuvieran que irse un grupo de gente, serían muy pocos. Así que el Padre, en su compasión, porque Él es bueno, va a enviar esa tribulación para que clamen a Él. Y muchos lo buscarán. Muchos más. Será grande, mucho más grande el pueblo. Entonces, falsos profetas van a aparecer y engañarán a mucha gente. Nos confirma la Escritura. En el verso 12 nos dice, y por haberse multiplicado la falta de cumplimiento de la Torá, en otras versiones dice, y por haberse multiplicado, ¿no?, la falta de amor, la falta de cumplimiento de la ley, por haberse multiplicado la maldad, ¿no?, el amor de muchos se enfriará. Y esa es una situación que también sucede hoy. Vemos a las personas mucho más agresivas en todo sentido. Las naciones están más agresivas, las personas hablan de manera más agresiva, todo es más agresiva. ¿Qué significa eso? Que esa falta de cumplimiento de la Escritura, falta de amor hacia el otro, falta de cumplimiento de la ley, se está haciendo notorio. ¿Y qué pasa con eso? El amor se enfría hacia el otro. Pasamos al lado de una persona que necesita de nosotros y miramos para otro lado. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Y más aún en este tiempo. Lo poco que tengamos es lo que podemos ayudar al otro. Si no tenemos, no tenemos, claramente. Pero si tenemos, y el Padre nos ha dado, porque todo proviene de Él. Y el Padre nos ha dado la posibilidad de ayudar a uno que está en la calle, hágalo. Porque eso es bien visto para el Padre. Ahí se cumple la Escritura. El amar al prójimo como a uno mismo. Hagan con los otros como les gustaría que hagan con ustedes. Y piensen ustedes, si estamos pasando hambre, ¿qué nos gustaría? ¿Que alguien nos ofrezca un pedazo de pan? Sí, por supuesto, nos gustaría. Entonces, hagamos con los demás como nos gustaría que hagan con nosotros también. En el verso 13 dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Y mantenerse firme ¿en dónde? Justamente en el verso 12 nos dice que la falta de cumplimiento de Torah es el problema. Entonces, el ir cumpliendo la Torah, el amor al prójimo, el amor al Padre, con alma, corazón y mente, cumpliendo lo que dice la Escritura, obedeciéndola, ¿sí? Porque la Escritura nos dice cosas buenas para nosotros. El que se mantenga firme haciendo esto, ese es el que se salvará, cumpliendo y obedeciendo la Escritura, ¿no? En el verso 14, y estas buenas noticias acerca del reino serán anunciadas por todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Toda la Escritura se anunciará a todo el mundo y como testimonio para luego de esto, ¿no?, que se dé el fin del tiempo. Está respondiendo a la pregunta que le habían hecho. Así que cuando vean la abominación que causa devastación, acá estamos hablando de la tribulación, ¿sí?, el antimesías, de pie en el lugar santo dicho por el profeta Daniel. Lea el libro de Daniel, mi hermano. El que lee, entienda la alusión. El libro de Daniel nos explica muy a detalle lo que es la aparición de la abominación desoladora. Verso 16. Ese será el momento para que aquellos en Judá de escapar a las montañas. ¿Cuándo? ¿En qué momento será esto? De escapar, dice. Cuando se vea la abominación de la desolación, que causa devastación. El antimesías. Sí. La bestia, que es un conjunto de naciones a nivel global, un sistema de gobierno que va a someter al mundo entero. Verso 17. Si alguno está en la azotea, no puede bajar a recoger las pertenencias de su casa. Si alguien está en el campo, no puede devolverse a recoger su saco. Está hablando de que el huir debe ser algo rápido. Cuando uno se dé cuenta de que la bestia, el sistema de gobierno, está presente, ¿sí?, que el antimesías está presente, como dice la Escritura, que lo veremos, es el momento de huir, sin demora.
Verso 19 dice, ¿qué tiempo tan terrible será para mujeres embarazadas y para madres amamantando? ¿Se entiende? Porque imagínense en cualquier guerra o cualquier situación de persecución huir con niños o con una mujer embarazada. ¿Se entiende? Perfectamente. Nos muestra lo delicado que va a ser ese tiempo y ese momento. Verso 20 dice, oren para que no tengan que escapar en invierno ni en Shabbat. Generalmente, fíjense lo que está pasando ahora en Israel, por ejemplo. ¿Cuándo ataca el enemigo? En Shabbat. ¿Cuándo fue el ataque del 7 de octubre? En Shabbat, ¿no? Y en invierno, ¿por qué? Porque imagínense con el frío, estar escapando, huyendo a los montes, donde hace más frío todavía, ¿no? Donde no estamos dentro de una casa con abrigo, ¿no? Verso 21 dice, pues habrá un sufrimiento tan grande cual no lo ha habido nunca desde el principio del mundo y no habrá algo como esto jamás. O sea que esta tribulación es única, no ha existido, y pensando que ha habido un diluvio, ¿no? Que abnegó toda la tierra, piensen que esto será más grande todavía que eso. Y no habrá de vuelta algo como esto. Será un momento único. Esto es una primera parte. Yo lo quiero hacer en 3 partes porque es muy largo. Tiene casi 50 o alrededor de 50 versículos. Acá llegamos del 1 al 21. Pero es un poco para que, de acuerdo a los acontecimientos que estamos viendo hoy en Israel, que no es más que el cumplimiento de Zacarías 14. Lea mi hermano Zacarías 14 para que pueda ver lo que sucederá en Jerusalén, cómo la ciudad será hollada durante todo el tiempo que dure la tribulación, los 42 meses, en donde las naciones, los gentiles, muchos serán levantados por la predicación de la palabra, a aquellos que les llegue la palabra, ¿no? Por eso les decía que la tribulación, la gran tribulación es la compasión del Padre, demostrando su fidelidad para levantar a un pueblo mucho más grande del que hoy está, del que hoy puede ver las cosas que suceden por el favor del Padre. Entonces, lea el libro de Daniel para entender lo que es la abominación desoladora que nos menciona Mateo 24. Lea Zacarías capítulo 14 para entender lo que va a suceder en Jerusalén y cómo el Padre actuará posterior a los 42 meses al terminar la gran tribulación. Lea el libro de Apocalipsis 13, donde está obviamente lo que va a suceder en cuanto a la persecución y la marca, ¿no? ¿Quiénes serán perseguidos? Aquellos que no estén marcados. Así que los exhorto a observar un poco de esto, ya que estamos viendo los acontecimientos acercarse con más fuerza y así estar prevenidos, entender que el shofar, la trompeta, está sonando para todos y que podamos estar apercibidos y preparados para ese tiempo. Mi consejo siempre a los hermanos, bueno, la preparación de forma espiritual en el Rúa, ¿no? En el Rúa HaKodesh, y la preparación material. Un poco de comida, un poco de agua para resguardarnos en el tiempo, porque cuando caiga el mazo va a caer rápido y no va a haber tiempo. La Escritura nos advierte que no va a haber tiempo. Así que mis hermanos, bendiciones, shalom.